Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, bienvenidos a Reviento Reboot, estamos en DCS Wall, estamos en un tutorial genérico, aunque veáis un Mirage, no vamos a hablar de Mirage, vamos a hablar sobre cómo funciona el ATC tanto para el despegue como el aterrizaje de DCS. ¿Vale? No vamos a hablar de la vida real, aunque haremos comparaciones, no vamos a hablar sobre lo que se debería hacer, simplemente vamos a hablar sobre cómo funciona el ATC que está programado en DCS. Para la gente que vuela offline o online pero no tiene ningún escuadrón virtual, sepa cómo usarla, ¿vale? He cogido el Mirage porque es un avión que me gusta, es bonito, tal, pero evidentemente cada avión va a tener su particularidad, sobre todo para la hora de encender las radios, ¿no? Al principio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, en el avión que sea, va a ser activar las radios. En este caso, con tener Víctor, yo ya la frecuencia la tengo sintonizada, la 124. Pero bueno, vamos a ver en el aeropuerto que estamos. Estamos en Grimsby, ¿vale? Grimsby, la clic izquierdo. Y aquí vemos la frecuencia de Grimsby ATC 124 en Victor o 253 en Uniform, ¿ok? Bueno, sería sintonizar en tu avión esa frecuencia, que la puedes tener programada en uno de los botones o lo que sea, la frecuencia que tenemos en el ATC. Pues ahora mismo, sin arrancar el avión, si le damos a la cedilla, que en el teclado español está al lado del botón de borrar, os pongo cuál es la función que tenéis que darle, pues yo doy a la cedilla, o en los aviones, dependiendo de qué avión, hay alguno que en el propio stick tiene un botón que es el de comunicaciones, pero bueno, tiene que ser el de, en este caso en este avión es Uniform Victor, ¿vale? Se llama así, pero es el de Victor en el caso que yo tenga, ¿vale? Por eso digo, particularidades de cada avión. Es la radio, como podéis sintonizar realmente las dos frecuencias, la de Victor o la de Uniform, pues la que tengáis seleccionada es la que tenéis que usar, por si tenéis dos botones en el avión. Bueno, le podríamos dar al F5 directamente en el teclado o con el ratón pulsar. ¿Vale? Aquí el orden de los aeropuertos está puesto por orden de cercanía. Tenemos que tener en cuenta que están las comunicaciones fáciles en el setup, que si tenéis comunicaciones fáciles no hace falta que sintonicéis frecuencias. Esto funcionaría igual, simplemente que no hace falta sintonizar frecuencias. O comunicaciones reales que tendríamos que sintonizar la frecuencia. Bueno, el F1 yo sé que se llama el aeropuerto Grimsby y por orden de más prioridad, más cercanía a mí, va a ser el F1. Aunque hay mods que pueden cambiar eso, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser el F3 del Request Startup. Le daríamos. Ahí lo pone. Lo pedimos. Request Startup. Y bueno, pues ahí ya nos ha autorizado el arranque y nos dice que hay un viento que viene desde 0,45 y a 4 metros segundo, ¿vale? Entonces, ahora veis que ya directamente el menú se nos ha puesto para la siguiente opción. Pues nos tocaría arrancar y demás. Daros una reseña. En la vida real, esto de pedir arranque de motor para los civiles, aviación civil, sí, lo hacen en todos los aeropuertos, es una medida internacional, tal, pero hablando en simulación, en aviación militar, ¿vale? Nosotros somos simulación militar. En la aviación militar, generalmente, por no decir siempre, no hace falta pedirse. Uno, porque muchísimas veces los aviones requieren del generador que mueve el motor para poder usar las radios, ¿vale? La corriente alterna y demás. Entonces no podemos usar las radios, a no ser que andemos con energía exterior y demás, pero bueno, es uno de los motivos. Y otro es que no todo se hace en todos los sitios igual. Por ejemplo, en España en ninguna de las bases se hace. O sea, tú arrancas el motor con el avión que sea, en el que tengas, y después ya procedimiento desde taxi, pero no pides arranque. Con lo cual, ¿qué es pedir arranque? Porque simulando la realidad, vais a simular la realidad civil, la militar, cada unidad, cada base, cada ejército, cada país tiene unos procedimientos distintos. Por eso en los tutoriales que hablo del Mirage o de la 10 o del que sea, nunca hablo de procedimientos de radio o de comunicaciones o luces, porque cada país lo hace como le da la gana. Entonces, bueno, hoy sí es un tutorial dedicado a DCS, a cómo se hace en DCS. ¿Vale? Pues ahora voy a arrancar el avión. ¡Chas! Y ya está arrancado el avión, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nuestro avión arrancado, hemos hecho lo que tengamos que hacer, ¿veis que nos seguimos con el menú de Request Taxi to Runway? Pues bueno, pues o volvemos a abrir el menú si lo tenemos cerrado, o le damos al F1. Grimsk, Enfield 1-1, request taxi to runway. Vale. Bueno. Enfield 1-1, Ahí está. Grimsk, clear to taxi to runway 4.
Vale, ya habéis visto que nos da permiso para despegar en la pista 4 o la pista 04, ¿vale? ¿Qué significa esto de la pista 4? Es el rumbo que tiene la pista para el despegue. Yo ahora mismo, fijaros que estoy en un rumbo, tengo la inercia alineado, creo. Sí, creo que sí. En un rumbo de, pues eso, de 4, ¿no? Decirme, sí, estoy en 0,40, pues 0,4. Entonces justo, es que no sabía si tenía inercia alineado. Entonces esa pista que tengo a la izquierda, lo tengo al lado, es justo el rumbo en el que voy a despegar. ¿Vale? Lo que siempre nos pasa, si no nos conocemos el aeropuerto, es muy fácil. Nos vamos aquí y vemos cuál es la pista 04. Pues tenemos nuestra rulecita esta que nos sirve para medir, clic derecho, y vemos que tantas millas, rumbo 04. Digo, pues vale, es esta pista en esa dirección. Ya sé qué pista es. Si no tenéis unos PDFs o unos, no sé, algo que tengáis impreso, una tablet ahí con los diagramas del aeropuerto, pues dais al F10 la vista y ya está, la usáis. Entonces yo sé que desde aquí me tendría que ir para la izquierda y esa pista es la que voy a despegar. Si me hubiera dicho la pista contraria, que la pista contraria pues es la pista 22, pues hombre, sé que me tocaría venirme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, darme toda la vuelta, llegar aquí y despegar en la 22. Sabéis que siempre se despega con el viento en cara, para tener más sustentación, ¿ok? Entonces, en la vida real, ¿se pide taxi? Pues claro que se pide taxi, ¿cómo no se va a pedir taxi? ¿Ok? Sé que se me está olvidando algo, pero no sé el qué. Bueno, pues me siento... Vamos a olvidarlo, seguimos. Entonces ahora pues haríamos el taxi con nuestro avión. Ok, vamos a quitar el freno de mano. Está quitado, vale. Freno de estacionamiento, no de mano. Y nos iríamos a pista. Vale. Aquí nos ha dado ya permiso para hacer taxi, pero el taxi solo nos sirve recordar vuestros procedimientos de frenar, de girar el tren de morro, tal. Eso cada avión, sus cositas, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es llegar a esta pista, pero no meternos en pista. Vale, vamos a llegar aquí. Y bueno, pues aquí mismo ya no hace falta que nos asomemos directamente. Bueno, aquí nos paramos, miramos alrededor, vale, bien, no sé qué. Y ahora otra vez pues damos a cedilla y es cuando pedimos permiso para despegar. Lo pedimos fuera, o sea, no entramos, ¿vale? Si por lo que fuera nos estuviéramos saltando, por ejemplo, el permiso para encender motores y encendemos los motores y demás, no va a pasar nada, no hay problema. Se le pide como si no los hubiera encendido y va a seguir la secuencia, no va a haber impedimentos. De hecho, hay secuencias que incluso él automáticamente se las salta si ve que tú te las has saltado. Bueno, pues ya estamos pidiendo el takeoff. Y ahora fijaos que me dice que tengo permiso para despegar cuando esté listo, ascender a 300 pies con un QFE de 29,46. ¿Vale? 29,46 es presión estándar en esta misión siempre, lo que viene siendo 0 pies en el suelo. Fijaos que yo ahora aquí mi altímetro está en 997. ¿Vale? Bueno, QFE. QFE tal. Ya tengo 0 pies, al 98. Entonces son 300 pies siempre con respecto al suelo, ¿vale? QFE, la fe siempre, imaginaros que es de field, de campo, ¿vale? Entonces es la altura con respecto al campo. Entonces siempre tenemos que poner en el altímetro la altura de 0, ¿ok? Ya he recordado lo que se me estaba olvidando, ¿vale? Si no tuviéramos todos esos diagramas o para ver el mapa o pues, yo qué sé, ¿vale? ¿Cómo sabéis si os tenéis que ir para la izquierda o para la derecha o qué rumbo pista? Pues el caso que siempre pongo, ¿vale? Si mi mano es la base, imaginaos que esta es la pista de despegue, ¿vale? El dedo índice, y nosotros estamos aparcados por aquí, por el medio, y te dicen, en la pista 04, la 04 es esta, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo que ir para la derecha o para la izquierda? ¿Vale? Pues entonces yo miro mi brújula o lo que sea, y si me han dicho que la pista 04, pues yo veo en mi brújula que el rumbo 04 es hacia acá, ¿vale? Hacia este lado. Entonces tengo que ir hacia el lado contrario para cuando llegue al final de la base, me encuentre la valla y no pueda salir, pues digo, vale, pues voy hacia donde está la pista. Y esta va a ser la pista 04, ¿vale? O eso es otro truco si no tenéis mapas o el F10 no funciona, yo qué sé. Bueno, pues hemos pedido permiso para entrar, nos ha dicho que sí. Pues le damos, vamos a abrir el menú y veis que ahora tenemos la opción de abortar. Abortar, o lo podemos dar ahora porque, hostia, se me ha olvidado algo, pues abortas y te dice que te vayas para el taxi. O lo mismo, estás en carrera de despegue y de repente pues ves que tienes que abortar porque, yo qué sé, porque no llegas. Porque has querido despegar a 50% de motor en vez de combustión y te comes la pista. Bueno, frenas, abortas el aterrizaje y te da permiso para taxi, ¿vale? Lo hago para que lo veáis. Krimsk, in field 1-1. Abort takeoff. Abort takeoff.
Enfield 1-1. Y se me dice, Parking area. me autoriza a hacer taxi carreteo para irme al parking. Bueno, no pasa nada, le voy a decir otra vez que me dé permiso para despegar. Krimsk. Enfield 1-1. Request takeoff. Enfield 1-1. Krimsk, you are cleared for takeoff when ready. Climb 300 at QFE 29.46. Bueno, pues ya nos ha autorizado a despegar, así que tan simple como pues cada uno con su avión, su postcombustión, su procedimiento para despegue, el no seguro steering lo quitamos, eso ya pues cada uno lo va viendo. ¿Vale? Entonces ahora pues tranquilamente despegamos, subimos el tren y tenemos que mantener este rumbo hasta 300 pies, que es lo que nos ha dicho, que ascendamos hasta 300 pies. Y una vez que estemos en 300 pies, somos libres de resumir nuestra navegación, ¿vale? Ya tengo ahí los 300 pies, aquí los tengo, ya me los he pasado. Bueno, pues yo ya puedo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces ahora vamos a hablar del aterrizaje, ¿vale? Fijaos que el menú ahora automáticamente ya me ha desaparecido, ya no hay más gestión. Y si le doy al ETC, pues bueno, pues ahí sigue por su orden de cercanía, lejanía. Así que me voy a alejar rápidamente para porque sí, ¿vale? Y no sé, bueno, ahora mismo creo que tengo que salir para que se actualice eso, no estoy seguro. Bueno, ahí nos salimos. Pero eso ya te digo que se va a ir por orden de cercanía y demás. Ok, ya que me he alejado, vamos ahora a hablar del procedimiento de aterrizaje. Vale, yo voy a aterrizar en Crimson, que para eso tengo la frecuencia seleccionada, en Crimson. Entonces las opciones que me dan, vais a ver que es Inbound y Request Azimuth. Ahora mismo el Inbound, el F1, vamos a pedir permiso para aterrizar. No permiso, sino que queremos aterrizar, ¿no? Y entonces nos va a autorizar. Y el Request Azimuth siempre nos va a dar el rumbo que tenemos que dirigirnos para ir al primer ADF de la pista que él nos va a autorizar a aterrizar, de la pista que tiene de aterrizaje. En este caso la pista de aterrizaje, por los vientos, debería ser la 04, la misma que hemos despegado. ¿Vale? Vamos a pedir un Request Azimuth. Nos va a dar simplemente el rumbo. El Request Azimuth es simplemente un rumbo, ¿vale? 218, ¿vale? Nos ha dicho que al ADF estamos en rumbo 218. Entonces, yo me busco el avión, aquí tengo el avión, y busco rumbo 218, y veis que rumbo 218 es ese, que es justo hacia la base, ¿vale? Porque los ADF, recordad que son los pointers estos de las balizas que pasamos, ¿no? La outboard y la in, y la mid si hubiera. Pues nos lleva a la outboard, a la de fuera. Ok, es a donde nos apunta, que creo que aquí está, por aquí. Entonces yo ahora le voy a pedir aterrizaje. Claro, ahí solo te da el rumbo, no sabes cuál es. Pero ahora si le pedimos aterrizaje, vamos al ATC. ¿Ves? Ahí ya nos ha cambiado Krasnodar, está más cerca, así que nos lo pone. Pues ahora es el F2 lo que tengo que pulsar. Y ahora le pido inbound. Fijaos en el mensaje. Enfield 1-1. Krimsk, fly heading 218. Fort Forward 5. QFE 29.46. Runway 04. To pattern altitude. Vale, me dice, voy a pausar. Me dice rumbo 218 durante 45 millas con el QF 2946 para que la pista sea 0 pies. Y aterrizamos en la pista 04 para hacer un patrón. ¿Vale? Entonces, vale, salgo de este menú. Bueno, no puedo salir porque tengo la pausa puesta. Vale, pausa otra vez. Entonces, me ha dicho 218, 45 millas, si no estoy recordando mal. Entonces, yo pincho aquí, 218 y 45 millas. Veis que me lleva 45, bueno, ahí más o menos, ¿vale? Al otro lado, porque es la pista 0,45. En este caso particular, que tengo que sobrevolar por encima de la base, es un poco asqueroso, entre comillas, porque tú una vez que llegues a este punto, sabes que ya tienes que irte a rumbo 040, ¿vale? Que es el de la pista, con el TACAN o como tú lo gestiones. Si nosotros pasamos por encima de la base, él va a pensar que nosotros ya venimos de haber venido a ese punto y nos autoriza a que pedamos la petición para hacer el aterrizaje, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahora me voy a ir por aquí para que me dé otro rumbo, ¿vale? Voy a navegarme a la posta para no pasar por encima, ¿ok? Simplemente y llanamente. Así que vamos para allá. Bueno, pues ya nos hemos alejado, como os decía, fijaos aquí en el mapa, hemos hecho aquí esta especie de triángulo y ahora pues vamos a simular que nos hemos perdido, vamos a pedir esa asistencia de navegación y nos va a dar el rumbo hacia la Azimuth.
Azimuth, ahí le pedimos de la ADF, perdón, rumbo a la ADF. Rumbo 137. Pues nos vamos a 137, ¿vale? Voy a acelerar un poquito el simulador para que no tengáis que esperar mucho. Y bueno, esto ya es visualmente, incluso aquí esto ya es casi automático, no hace falta ni que uséis la radio, os lo va dando la TDC constantemente. Lo único que tenéis que tener en cuenta es buscar el aeropuerto visual, que generalmente lo vais a ver. Estos ADF exteriores están a unas 10 millas, creo, generalmente 10, 15, no estoy seguro. Pero bueno, yo sé que me ha dicho 130, ¿no? Sí, bueno, estaba por aquí, pues 130, que lo vemos. Está por aquí, 130. Ahí, justo. Vale, es el rumbo que estoy llevando, pues más o menos yo te voy a tener que ver la base casi ya. Ahí veo el lago. Pues sé que la base, esto es la base, ¿vale? No se aprecia mucho porque estoy así un poco bajito y tal, pero bueno, eso es la base. Entonces ahora, como ya hemos pedido el ATC para aterrizaje y tal, no podemos realmente hacer un patrón. ¿Vale? Nos gusta hacer un patrón. Si queremos hacer un patrón tendríamos que abordar, tal, o simplemente ignorar las instrucciones que nos va a ir dando y hacer nuestro patrón y después otra vez pedirle permiso para aterrizar, ¿vale? Entonces ahora que vemos la base, esto depende de vuestro avión, pues seguiríais el TACAN o lo que fuera, pero está en visual, ¿sabes? Otra cosa es que fuera de noche, fuera con niebla, tal, pues tendríamos que usar un poco más los instrumentos. Pero ahí tenemos en visual. Entonces ahora voy a abrir el menú, fijaos que todavía solo puedo o abortar o pedirle ayuda a la navegación, que en la navegación si le pido ayuda ahora me tendría que mandar para atrás realmente. Y ahora, pues en breve me va a autorizar a que yo pida permiso para aterrizar. Pero no lo voy a pedir porque quiero hacer un patrón. Y vamos a ver cómo lo hace automáticamente él. Esta gestión que, bueno, pues por eso os digo que si sobrevoláis la base para venir a este lado, ya la radio empieza a volverse un poco tonta. No es que se líe ni haya complicaciones, pero bueno, molesta, ¿no? Que te esté hablando la ATC cuando realmente no quieres interactuar con ella. Pero bueno, ¿veis ahí? Clear for Visual Contact Tower. Ya me autoriza a que aterrice. Y me cambia el menú para que yo pida el aterrizaje, lo aborte o tal. No voy a hacer nada y vais a ver cómo él me va a decir: comprueba que tienes el tren bajado y tienes permiso para aterrizar, no sé qué tal. Pero yo lo voy a ignorar porque quiero hacer un patrón. Entonces por eso digo, es un poco automático el proceso. Y bueno, pues no me gusta mucho, pero es como está programado y no creo que haya muchas miras de que lo cambien. Es una programación, ¿vale? Sí, militarmente es, venga, sí, hacer patrón, tal. Permiso para aterrizar. Sabemos que el tema militar, navegación y eso, siempre está más simplificado, ¿vale? Bueno, ahí voy a 2000 pies y ahí es lo que os digo. Comprueba que tiene el tren abajo, rumbo, o sea, viento en ese rumbo, 4 metros por segundo, pista tal. Bueno, pues no tengo el tren abajo, evidentemente. Ahora solo me deja el abort. Y ahora es cuando él se piensa que voy a aterrizar, pero como va a ver que no aterrizo, porque no me va a decir, bueno, aborta el aterrizaje que la pista está ocupada. La pista no está ocupada, pero bueno. Vale, yo estoy haciendo aquí mi patrón tranquilamente, ¿vale? Ignoramos la ATC. Cada uno con su avión, su padrón. ¿Ves? Y ahora me ha dicho que te pires, que la pista está. Y otra vez me da las opciones de el aterrizaje y demás, ¿ok? Entonces, bueno, veáis que es bastante simple, automático. Voy a sacar el tren para hacer mi patrón tranquilamente. No convulsionar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace el avión? ¿Qué es esto? No sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Vale, entonces ahora pues lo suyo es que le pidamos un request landing, el F1, cuando estemos en final. ¿Qué significa estar en final? Cuando ya estás encarado la pista. O sea, yo ahora todavía no estoy en final. Sí es verdad que ahora yo podría comunicar como en la vida real, Infield 1-1, 3 verdes mirando para la final. Por ejemplo, ¿no? Ya casi estoy ahí. Vale, pues 3 verdes, porque ya ha bajado el tren, no sé qué, y mirando para la final. ¿Vale? Entonces yo ahora cuando esté casi encarado en la pista es cuando le voy a dar al F1 o con el ratón, ¿vale? Como hemos estado haciendo todo el capítulo, todo el tutorial, perdón. Y bueno, ya aterrizar, ya nos olvidaríamos de gestionar la radio porque se gestiona casi sola, ¿vale? Y os recuerdo que esto está en gestión realista, ¿ok? Yo todo lo tengo en realista.
Bueno, pues por aquí más o menos, cuando estéis un poco ya más cómodos, le podríais dar al F1. Si le dais antes, no os lo va a aceptar y tenéis que insistirle, ¿vale? O sea, por eso digo, cuando estéis así encaraditos bien, F1 ahora. In field 1-1. Request landing. Siento un modo ahora mismo, claro. Krimsk, check landing gear. Wind 045 at 4 meters per second. Vale, ya me ha autorizado para aterrizar, tal. Enfield 1-1. Krimsk, clear to land. Y ahora me da otro segundo mensaje de que tengo... Antes me decía, comprueba que tenías el tren. Y ahora que ya se ha dado cuenta que voy volando bajito, tal, me dice, vale, has comprobado el tren, bien, pues ya tienes permiso para aterrizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya aterrizamos tranquilamente. Si por lo que fuera no aterrizáramos, nos diera por hacer un touch and go, abortar o lo que fuera, nos pasaría igual, nos diría aborta, que la pista está ocupada, tal, ¿vale? Pero bueno, hemos aterrizado tranquilamente, ¿vale? Avión en tierra. Y ahora él automáticamente nos va a dar permiso para irnos al parking, ¿vale? Para aparcar. Entonces no tenemos que hacer nada. Voy a abrir el menú. Veis que ahora solo me permite request takeoff. Y bueno, vamos a salir de pista. Si encuentro por aquí alguna calle. Y ahí tenéis el mensaje de que ya nos autoriza a irnos a aparcar, ¿vale? Al parking. Entonces, pues bueno, ahora daríamos taxi, aparcaríamos y ya está. Entonces no hay más gestión de torre. Ya si queríamos ver a despegar, pues le pediríamos request takeoff y nos diría así, para la pista tal. O cuando estés listo, pista tal, ¿vale? Entonces, como veis, es bastante simplificado, no tiene mucha complicación. En la vida real hay varios canales de torre. Está el de torre, está el de aproximación y está el de despegue. Por así decirlo, mientras haces taxi estás en una frecuencia, cuando vas a entrar en pista para despegar o para aterrizar estás en otra frecuencia, y cuando estás volando por navegación para aproximarte estás en otra frecuencia. O sea, cada aeropuerto tiene 3 frecuencias distintas, ¿vale? Como veis, no está nada de eso implementado, tenemos una única frecuencia casi automática de gestión. Así que bueno, es lo que tenemos y es cómo funciona DCS. Así que espero que os haya gustado el tutorial. Lo dicho, esto es un Mirage, pero es igual para todos los aviones. Así que darle un thumb up, un like, un dedito arriba y suscribiros. Y bueno, como siempre os digo, ser felices. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.